Bueno, comencemos entonces con el segundo bloque de esta clase y veamos qué sucede ahora cuando circula corriente en una espira cerrada. Ustedes de esto ya hablaron en las clases de teoría, entonces también vamos a hacer un repaso con algunas imágenes y quiero que me vayan siguiendo paso a paso en cómo vamos a, digamos, en el mecanismo que vamos a utilizar o el algoritmo que vamos a utilizar para resolver estos ejercicios. En primer lugar, vamos a trabajar con espiras planas, es decir, espiras que determinan una superficie plana, que están sobre una superficie plana, con con distintas formas, un cuadrado o un rectángulo, como en este caso, una circunferencia o alguna otra forma arbitraria. Y vamos a ver después qué pasa cuando colocamos estas espiras por donde circula corriente en una región de campo magnético. Lo primero que vamos a definir es, como vamos a hablar de espiras en un plano, y esto recuérdenlo, vamos a definir un vector normal al área que determina ese plano. Entonces, si tenemos en el caso de una espira rectangular, como esta que está mostrada en la imagen, esta espira determina una superficie plana cuya normal está en esta dirección, en la dirección de este versor n mostrado acá. Y el sentido, este versor n, como es justamente un versor, es un vector de módulo 1. Su dirección entonces ya la definimos, dijimos que es perpendicular al plano de definido por la espira de corriente. Pero ¿cómo definimos el sentido de este versor n? Lo que vamos a hacer es recorrer con nuestra mano derecha en sentido de circulación de la corriente y nuestro dedo pulgar nos va a indicar el sentido del versor n. Entonces fíjense que acá la corriente está circulando así. Si yo recorro con mi mano derecha la espira, en el sentido en el que está circulando la corriente, mi dedo pulgar me está apuntando hacia arriba, como se muestra en la imagen. Esta es la dirección y el sentido del versor n. Y vamos a trabajar mucho con este versor n, el versor normal al plano definido por la espira. Nosotros vamos a hablar de un vector momento dipolar magnético equivalente al que ya hablamos en electrostática del momento dipolar eléctrico. Bueno, aquí tenemos el momento dipolar magnético, que generalmente lo llamamos simplemente momento magnético. Lo nombramos con la letra mu. Es un vector que, fíjense, es un vector que está en la dirección y sentido del versor n. ¿Por qué? Porque va a ser un vector cuyo módulo sea n por i por a, ya vamos a decir que es cada cosa, pero todas estas magnitudes son positivas, n, i y a son positivas en esta expresión, y entonces la dirección y el sentido van a estar dados por el versor n. Por eso es muy importante ver bien cómo se define ese versor n. El momento magnético va a ser el producto de n, que es el número de vueltas, que tiene una espira, es como decir el número de vueltas en que está enrollado un cable, puede ser 1, puede ser 2, 5, 10, etc. I es la corriente que circula por ese cable, y A es el área determinada por la espira. Acuérdense que estamos hablando de espiras planas. Entonces, si por una espira plana, cerrada, es decir, la corriente vuelve siempre al mismo punto, está circulando, perdón, por si una espira cerrada está circulando una corriente, y esa espira es plana, vamos a definir un momento magnético mu que va a estar normal al plano en el que está la espira, y en un sentido tal dado por el sentido de la corriente.
Si la corriente circula como acá, en sentido visto desde nosotros, en sentido antihorario, entonces el momento magnético viene hacia nosotros. Si la corriente circulara en sentido contrario, el momento magnético iría como hacia adentro de la pantalla, hacia allí. ¿Bien? ¿Preguntas sobre esto? Profe, ¿el área sería el área interior sin contar los cables o contando Efectivamente, más? consideramos cables delgados. Entonces es el área determinada por ese cable delgado. Claro, no, Son pero esas pasa que líneas. me imagino que ahí no se tiene en cuenta la geometría del cable. O sea, yo No, podría usar cualquier conductor. exacto, por eso Por eso pensamos, mi pregunta si se en el área si se incluye la dimensión del conductor o no. es buena la pregunta, Luciano, y por eso yo insisto con esto. En este caso, nosotros vamos a trabajar con cables delgados, y cuando digo cable delgado es como si fuese una única dimensión. Nosotros estamos trabajando, y lo vamos a seguir viendo después, con cosas que muchas veces, o mejor dicho, muchas veces estamos trabajando con cosas que no existen en la naturaleza. Son idealizaciones que después nos ayudan a comprender fenómenos porque los describen de manera muy aproximada, fenómenos que sí existen en la realidad. Por ejemplo, en electrostática decíamos, hablamos de partículas quietas o partículas cargadas que no se mueven y que por lo tanto generan campos eléctricos que no cambian con el tiempo. Eso es electrostática. Eso no existe en la naturaleza. Sin embargo, nos ayuda a describir fenómenos que ya hemos visto, por ejemplo, lo que sucede en un capacitor en determinadas condiciones. Ahora, aquí, otra vez, no existe un cable delgado, sin forma, sin geometría, como decís vos. Después vamos a poder complejizar un poquito más esa circunstancia, pero empecemos pensando en un cable que es como una recta, una línea. Entonces tengo una línea, una línea, una línea y una línea. ¿Ok? Después vamos a ir metiéndonos en ese tipo de cosas. Pensemos qué pasa en el caso particular de tener una espira circular delgada, como esta que está marcada acá. Esto es una circunferencia. Sabemos que una circunferencia está en un plano. Y por lo tanto, el vector mu, el vector momento magnético, en este caso, como la corriente circula en este sentido, indicado por esta flecha violeta, entonces n, el versor n, va hacia arriba, es perpendicular al área definida por la espira, y va hacia arriba porque la corriente está circulando en este sentido. ¿Ok? Como nos indica la regla de mano derecha. Y acá me detengo en uno de los problemas de la guía, que es el problema 8. Fíjense, el problema 8 dice, una espira circular de radio 2 centímetros transporta una corriente de 0,1 ampere. Se la dispone de tal modo que el eje de la espira forma un ángulo de 30 grados con la dirección de un campo magnético uniforme de 0,5 Tesla de magnitud. Calcular el torque que opera sobre la espira. Y ustedes recordarán de su clase de teoría que lo que tenemos es algo semejante a esto. El problema nos está diciendo una espira circular, nos dice el radio de la espira, nos dice el valor de la corriente. Con eso tenemos tanto el área, determinada por la espira, tenemos la corriente y por lo tanto conocemos el momento magnético. La magnitud del momento magnético es I por A. La dirección y sentido para un caso como este sería, por ejemplo, si este fuese el eje Z, sería I por A por K versor. ¿Sí? Ese es el momento magnético. Y el torque que experimenta este cable es el producto vectorial de mu por B, de mu por el campo magnético B. ¿Cuánto vale ese torque entonces? Y la magnitud del torque va a ser el módulo de mu por el módulo de B por el seno del ángulo que forman. El ángulo que forman es 30 grados en este caso y de ahí saco la magnitud del torque. Así de sencillo. Pero fíjense qué pasa cuando tengo alguna espira también plana. Ojo con esto. Alguna espira plana por la que circula una corriente, pero ya de una forma arbitraria. Ya no estamos hablando ni de un círculo, ni de un cuadrado, ni de un rectángulo, sino de una figura arbitraria, pero plana.
Entonces, n, el versor n, sigue siendo un vector unitario perpendicular al plano del área, definido por la espira, y en el sentido que nos va a indicar la regla de la mano derecha si seguimos en la circulación de la corriente. Sigo la circulación de la corriente como está indicado acá, y veo que el versor n va hacia arriba para este caso. Entonces el vector mu, el vector momento magnético, va a ser, como dijimos hasta ahora, n por i por a, el número de vueltas de la espira, por la corriente que circula por la espira, por el área determinada por la espira, multiplicada por este versor n que acabamos de definir. Eso es mu. Si esta espira se encuentra en una región de campo magnético uniforme, es decir, que cada partecita, cada porción de la espira experimenta el mismo campo magnético, porque estamos en un campo magnético uniforme, entonces el torque al que está sometido o sometida esta espira va a ser igual, como les dije recién, a mu por b, producto vectorial de mu por b. Ya dijimos cómo encontrábamos mu. Si conocemos b, hacemos el producto vectorial de estos dos vectores, mu por b. En el caso de recién, en el caso de la espira circular, mu, habíamos dicho cómo era el valor de mu, y el campo magnético, en el caso del problema que vimos, formaba 30 grados con mu, entonces simplemente teníamos que resolver ese producto vectorial. Esto es válido para cualquier espira plana por la que circula una corriente en una región donde hay campo magnético uniforme. Parece que yo estoy diciendo cosas que son obvias, pero esto vale solo cuando hay campo magnético uniforme. Si el campo no es uniforme, no es válido, porque acá estamos hablando de un único campo, y es el campo que actúa sobre esta porción de hilo, de esta, de esta, de esta, de esta. Es el mismo campo, el campo es uniforme. Y además estamos hablando, fíjense, de un versor n, algo perpendicular a un plano. Entonces estamos hablando de una espira plana. Después lo podemos generalizar a otros casos, pero en este caso estamos hablando de espiras que están en alguna, de cualquier forma, pero están en un plano. Entonces, por ejemplo, en la mesa en la que ustedes están en este momento, disponen un cable y le hacen hacer la forma que ustedes quieran, con tal de que la espira sea cerrada, pero está en el plano. El cable está apoyado sobre la mesa. Y después hay un campo magnético que puede tener la dirección y el sentido y la magnitud que ustedes quieran, pero es uniforme. Tiene el mismo valor en cada punto de la espira. Dicho esto, vamos a ver qué efecto aparece. Ustedes ya saben, aparece un torque en principio. ¿Pero por qué aparece ese torque? Porque si tenemos una espira, como esta que está mostrada acá, por donde circula una corriente I, y esto es una espira rectangular de lados A y B, fíjense que tengo 4 lados. 1, 2, 3, 4. Y son 4 lados rectos. Y ustedes recordarán que cuando tengo lados rectos o hilos rectos por los que circula corriente, la fuerza es esta que está acá. Entonces yo tendría una fuerza que podría hablar de una fuerza magnética sobre cada parte de la espira, sobre cada lado de la espira. Entonces lo que haría es, tengo un campo magnético uniforme. Acá circula corriente I en este sentido. Entonces para encontrar la fuerza que actúa sobre este lado, debo hacer L. L vale A multiplicado por un vector que va en esta dirección y sentido. Lo multiplico vectorialmente por el campo B, regla de la mano derecha, me da una fuerza que va hacia arriba como está señalado acá. De este otro lado, circula corriente en este sentido. Hago por regla de la mano derecha I por B, me da una fuerza que va hacia abajo para esta porción de cable. Me quedan estas otras dos porciones de cable. Entonces lo que hago es I por B me da una fuerza en este lado, una fuerza que va hacia acá. Y de este lado, háganlo después ustedes, me da una fuerza que va hacia allá. La fuerza que actúa sobre este hilo y la que actúa sobre este hilo, sobre este pedazo de alambre y este pedacito de alambre, van en la misma recta de acción.
se cancelan. Son iguales y opuestas y están en la misma línea de acción. La fuerza F1 y F2, como la corriente I y los lados son A, son iguales y el campo magnético es uniforme, las magnitudes de las fuerzas son iguales y las direcciones también son iguales, pero los sentidos opuestos. La fuerza neta que actúa sobre esta espira vale Cero. efectivamente 0. Pero estas dos fuerzas no están actuando sobre la misma línea de acción. Entonces lo que se produce es un movimiento de rotación. Ustedes recordan de movimiento circular en mecánica clásica, lo que sucedía cuando podía tener la suma de todas las fuerzas que actuaban sobre un objeto, que dieran 0, la fuerza neta igual a 0, y sin embargo había un movimiento neto de rotación. Que la fuerza neta sea igual a 0 implica que no hay movimiento de traslación. Pero para que no haya movimiento de rotación, además tengo que decir algo más, que es que el torque tiene que ser 0. En este caso sí hay un torque. ¿Cómo lo entiendo? Bueno, miremos desde acá, desde este costadito, nos ponemos como en un costado y lo que vemos de perfil es esto. Este lado que está acá es el lado B, este que está acá. Y entonces este hilo estaría acá como entrante y este hilo estaría acá también como entrante. Y estas son las fuerzas que actúan sobre él. Por eso fíjense que no actúan sobre la misma línea de acción. Si yo me posiciono en este punto P que está acá, que sería este punto de acá, algún punto sobre la espira, podría calcular el torque con respecto a ese punto. ¿Y cómo calculaba el torque? Me tenía que ir, por ejemplo, me voy hasta acá, con un vector R que va desde acá hasta acá, lo multiplico vectorialmente por F y tengo el torque. ¿Recuerdan? Y eso me da, si quieren, el módulo de esto, que es el módulo de R, que vieron en mecánica clásica, por el módulo de la fuerza, por el seno del ángulo que forman, ese es el módulo del torque. Eso es B por F por el seno de tita. B por el seno de tita es esto que está acá, es este lado. A eso yo lo multiplico por el módulo de la fuerza y tengo el torque. ¿Se acuerdan? El concepto de brazo de palanca que habían visto en mecánica clásica. Y por otro lado, como R es 0 para este punto, de manera sencilla veo que el torque acá, digamos, generado por esta fuerza es 0 con respecto a este punto. Como tengo un par de fuerzas iguales y opuestas, eso es lo que llamamos un par, también lo habrán visto en mecánica, y por lo tanto el torque en este caso particular es independiente del punto respecto del cual lo mido. Y el torque, para este caso, es un vector que iría hacia adentro. ¿Sí? Hacia adentro de la pantalla. Va en este sentido. En esta dirección de esta recta que estoy marcando, y en sentido desde acá hacia allá. Eso significa, si ustedes recuerdan, que se generaría un movimiento rotacional donde también, si partíamos del reposo, entonces omega, que sería la velocidad angular, la podría encontrar utilizando la regla de la mano derecha. Si este es omega, mi dedo pulgar me da la dirección y sentido omega, mis dedos me estarían indicando, cerrando mis dedos sobre la palma de mi mano, estaría encontrando el sentido de circulación o de rotación. Esta espira, entonces, va a estar rotando. Pero otra manera de ver esto es, como acabamos de decir, como circula corriente en una espira que está en un plano, entonces yo puedo asociar a esa espira por la que circula una corriente un momento magnético. ¿Sí? Si tiene una única vuelta la espira, el momento magnético va a ser igual a I por A, es decir, la corriente por el área es A por B,
ese es el área del rectángulo, y el momento magnético estaría en la dirección del versor n, es decir, perpendicular al área, y en este sentido, porque la corriente circula, yo uso la regla de la mano derecha y veo que n viene hacia acá. Si en esta región hay un campo magnético como el que se indica acá en la figura, entonces el momento magnético está en esta dirección, el campo magnético está en esta dirección, y va a aparecer un torque que va a ser igual al producto vectorial de mu por b, mu está en esta dirección, b está en esta dirección, que lo que va a hacer es hacer rotar a la espira de modo que mu coincida con la dirección de b. Y siempre acuérdense que mu está en una dirección perpendicular al plano de la espira. Es decir, que lo que va a tender a hacer ese torque es a poner el plano de la espira en una dirección perpendicular al campo magnético. ¿Sí? Si inicialmente esta mano me indica mu y esta me indica el campo, lo que voy a hacer, si tengo este mu, la espira va a tender a rotar hasta alinear su mu, su momento magnético, con el campo magnético externo. Y como mu es perpendicular al área, entonces el plano va a rotar hasta estar perpendicular al campo magnético. Profe, ¿hay un movimiento de precesión o no? Ahí pueden haber, otra vez, ahí lo que podemos comenzar a tener, depende de las condiciones iniciales, lo que tendríamos es, si partimos, después vamos a ver distintos tipos de ejemplos, ¿no? Pero imaginemos un campo magnético horizontal y el plano inicialmente formando algún ángulo distinto de 90 y distinto de 0 con respecto a la dirección del campo. Este plano, es decir, el momento magnético, va a tender a alinearse con el campo. Pero va a tender a alinearse y lo que vamos a ver es que mu va a ir disminuyendo a medida que yo me voy acercando. Es decir, la fuerza, si quieren pensarlo en términos lineales, pero es el momento de la fuerza, el torque, disminuye y se hace cero cuando se alinean acá. Pero hay inercia. Entonces, sigue moviéndose la espira. Y lo que voy a tener es un movimiento de este tipo. Un movimiento oscilatorio de la espira alrededor del campo magnético. Esto con lo que sabemos hasta ahora. Después vamos a introducir otras cosas extras, no en la temporada que viene, sino en la siguiente, y se va a hacer un poquito más complicado. No es solo así esto. Pero si este fuese el único fenómeno que existe, tendríamos eso. En realidad, vamos a ver que aparece algo extra, aparece algo más, que hace que la cosa se complique un poco más. Pero si esto fuese este fuese el único fenómeno del que estamos hablando y el único fenómeno que existe, entonces tenemos un momento magnético y podríamos decir, si esta es la dirección del campo magnético, la dirección, a ver, algo que ustedes puedan ver, para allá, y esta es la dirección de mu, si esta es la dirección de mu, acuérdense que mu está en una dirección perpendicular al plano de la espira. Mu va a tender a alinearse con el campo. Entonces, esto va a rotar si se lo deja. Y a medida que se acerca a esta dirección, disminuye el torque. Acá tengo un torque que va disminuyendo, disminuye, y acá el torque es cero. Por lo tanto, cuando llega acá la espira, la aceleración angular es cero, porque el torque es cero. Pero la velocidad angular que ya tenía se mantiene por inercia. Entonces se vuelve a mover para el otro lado. Pero al moverse para el otro lado, empieza a haber una fuerza, un torque que tiende a moverlo para el lado contrario. Pero por la inercia sigue moviéndose hasta alguna posición acá y otra vez el torque lo vuelve a tender a llevar para este lado. Y entonces comienza a hacer este tipo de movimiento. ¿Responde eso a tu pregunta, Tiago?
Lo tengo que escribir un poco, me parece. Sí, no es fácil, pero otra vez tendremos que imaginar, siempre estamos hablando de campos uniformes, entonces cuando yo digo este es el campo, en realidad hay que pensar que en todo el espacio, en cada punto del espacio, el campo magnético tiene la misma dirección y sentido. Todos lados tengo el mismo campo. Ahora, el momento magnético es el momento magnético de la espira y es como una simplificación de la espira. En vez de yo pensar en una espira de alguna forma, circular, cuadrada, rectangular o de forma arbitraria en un plano, yo simplemente digo un momento magnético, asocio a esa espira por la que circula corriente, una espira cuadrada por la que circula corriente, espira cuadrada, perdón, plana por la que circula corriente, le asocio un momento magnético. Es un único vector que es normal a esa área. Y ese vector siempre va a tender a alinearse con el campo magnético. Después vamos a ver, no sé si eso llegaron a ver ustedes en teoría, pero me parece que sí, la energía potencial asociada a esa espira. La energía potencial disminuye y, y es mínima cuando ambos vectores, momento y campo, coinciden, momento magnético y campo magnético. Profe, entonces lo que sería como orientar una superficie con el vector mu, como A ver, para, no. o no. Está bien la pregunta. Si yo tengo, insisto con esto, una corriente circulando en alguna espira plana, entonces la espira no se va a deformar. Yo, asociada a esa espira o a ese plano en el que está la espira, tengo un momento que es perpendicular a esa área, un momento magnético. Lo que va a tender a hacer la espira es la espira como un todo moverse, el plano de la espira se mueve, de modo tal que el plano de la espira tiende a quedar perpendicular a la dirección del campo magnético. Para que el momento magnético y el campo magnético queden alineados. Entonces, miremos este gráfico. Todas estas imágenes que les estoy mostrando en la clase de hoy, por supuesto, son tomadas del libro de Tipler-Mosca, de C.R. Szymanski y de Sergey Jewett. Fíjense, los dos pares de fuerzas que actúan sobre la espira se cancelan. Dos pares de fuerzas. Esta con esta son iguales y opuestas, y esta con esta son iguales y opuestas. Por lo tanto, no hay fuerza neta que actúa sobre ella. Sin embargo, las fuerzas en los lados A son este y este, que son F y menos F, las llamamos así en este gráfico, F y menos F, fíjense que estas otras son F' y menos F', producen un torque que tiene como magnitud I por B por A por B por seno de phi en la espira. ¿De dónde sale esto? Hay distintas maneras de verlo, pero fíjense que lo que tenemos es B por el seno de tita es este lado que está acá. Esto es B por seno de tita, es este lado. Y a eso lo multiplico por I por B por A, que es la fuerza que actúa sobre este lado de la espira, ¿sí? I por B por A es el módulo de la fuerza. Y, ¿se acuerdan? El producto vectorial de L con B, esto me da la fuerza. Si a la fuerza la multiplico, ¿recuerdan? El producto vectorial, digamos, de R por F, me da tau. Eso es lo que estamos haciendo acá. Pero a esto que está acá yo lo puedo reacomodar y decir, por ejemplo, I por A por B es igual a ¿qué? A mu, al módulo de mu. Porque es I por el área. B es el módulo del campo magnético. Y seno de phi es el ángulo que forman mu y B. Por lo tanto, esto también, justamente, este es el módulo de tau, que es el módulo del producto vectorial
de mu por b. Esto seguro que lo han visto en la teoría en cuanto a cómo deducirlo. No me voy a detener mucho porque si no, no podemos avanzar con los ejercicios. Pero entonces, el torque es máximo cuando phi vale 90 grados. Es decir, cuando el campo magnético y mu, el momento magnético, forman 90 grados. Acuérdense que mu siempre tiende a alinearse con el campo magnético. Como el módulo del torque es mu, es el módulo de mu por el módulo de b por el seno del ángulo que forman, si mu es constante, el momento magnético, el campo magnético es constante, el módulo del campo magnético, lo único que cambiaría es el seno del ángulo. El seno de un ángulo es máximo ¿para qué ángulo? Pi sobre 2. Pi sobre 2, 90 grados. Este caso, cuando el campo y el momento, fíjense que acá se ve bien cómo es el momento magnético con respecto a la espira. Fíjense que está circulando corriente así, por lo tanto el momento magnético es normal a la espira y en este sentido. En este caso, el torque es máximo. ¿Y cuándo es mínimo? Cuando el ángulo vale 0 o 180, porque el seno de 0 o el seno de 180 dan 0. Entonces el torque en ese caso vale 0. Que es este caso, por ejemplo, cuando mu y b están alineados o cuando mu y b están contraalineados. Es decir, el caso contrario, que es cuando la corriente, la espira está en la misma posición que acá, pero la corriente circulando en sentido contrario. Entonces mu iría hacia abajo y el campo iría hacia arriba. Pero cuando mu y b están así, en el mismo sentido en la misma dirección y en sentidos opuestos, entonces el torque es 0, hay una posición de equilibrio, pero ese equilibrio es equilibrio inestable. En cambio, el equilibrio es estable cuando mu y b están orientadas en la misma dirección y sentido. Entonces les propongo hacer uno de los ejercicios de la guía, que es el ejercicio número 10. Fíjense que el ejercicio número 9 de alguna manera lo respondimos recién. ¿Es posible orientar una espira con corriente en un campo magnético uniforme de manera que la espira no tienda a rotar? Sí, para que no tienda a rotar, el torque tiene que ser 0. Es decir, la espira tiene que ser perpendicular, estar en un plano perpendicular a la dirección del campo magnético. Fíjense el problema 10. Una espira rectangular de área 1 metro cuadrado no me dice cuánto vale cada lado. Se articula a lo largo del eje Z. Es decir, tiene un lado en Z que es fijo. Su plano forma un ángulo de 30 grados con el eje Y. Ya lo vamos a graficar. Si la espira se encuentra en una región donde existe un campo magnético uniforme B, que vale en magnitud 0,2 teslas y está en el semieje positivo de Y por ella circula una corriente de 10 amperes, de modo que en el eje Z la circulación se da en el sentido de Z creciente. Demostrar que la espira experimenta una fuerza neta nula. Lo que acabamos de ver nos pide que ahora lo demostremos. ¿Y cuál es la magnitud, dirección y sentido del momento de torsión o torque que el campo magnético ejerce sobre la espira? Entonces, hacemos el gráfico. Tenemos una espira rectangular de lados D y L. A este lado lo voy a llamar A este lado lo llamo B, a este lado lo llamo C y a este lado lo llamo D, para ir evaluando las fuerzas que actúan sobre cada lado. Tengo un campo magnético que está en la dirección del eje Y y en sentido positivo del eje Y. Sé que la corriente circula en el eje Z subiendo. Eso también me lo decía el problema. La corriente es de 10 amperes y el área es de 1 metro cuadrado. Además, el plano de la espira
forma 30 grados con el eje Y. La fuerza sobre cada lado de la espira, ¿cómo encuentro a cada una de estas fuerzas? Bueno, sobre el lado A, les muestro uno, sobre el lado A, la corriente circula hacia arriba. Fíjense, primero planteo la expresión de la fuerza y digo, la corriente siempre va a ser la misma, va a ser 10 amperes. En los cuatro lados la corriente es la misma, pero el diferencial de L va a cambiar, B va a ser siempre el mismo, B va a ser 0.2 Tesla en la dirección J. Tenemos que encontrar cuánto vale el diferencial de L. El diferencial de L acá, en el lado A, es diferencial de Z por K versor. Mientras que de este lado va a ser menos diferencial de Z por K versor. O diferencial de Z por menos K versor, lo mismo. ¿Sí? Porque la circulación es hacia abajo de este otro lado. Entonces acá, diferencial de Z por K, lo que voy a tener que resolver es K vector J. Eso me da menos I versor. Y la integral es simplemente la integral de diferencial de Z entre 0 y D. Entonces no me queda otra cosa que I por B por D por menos I versor. Entonces la fuerza en A es I por el módulo de B por D por menos I. ¿Qué es menos I? Un vector que va en el sentido, en la dirección del eje X, pero en sentido hacia atrás, hacia allá. Este es el semieje positivo de X, entonces menos I iría hacia atrás. ¿Ok? Veamos en el caso C, que es el opuesto. Lo único que cambia es que, como les decía yo, en vez de tener diferencial de Z por K, tengo diferencial de Z por menos K. Otra vez K por J es menos I versor. El producto vectorial de K por J da menos I versor, pero con este menos queda I versor positivo. Entonces fíjense que la fuerza en C me da exactamente una fuerza de igual magnitud a la fuerza en A, igual dirección, pero sentido contrario. Estas dos fuerzas son iguales y opuestas. En B es un poquito más complicado de escribirlo, porque yo ahora tengo que escribir la corriente I circula en esta dirección. Se los dejo a ustedes como ejercicio ver lo que pasa acá en el plano XY. Graficarlo en un plano simplemente y ver cómo escribo un diferencial, este diferencial que va así. Entonces ponen el plano XY, esta porción de cable forma 30 grados con el eje Y les pongo la solución, que es el diferencial de L, es decir, este diferencial de L, va a ser diferencial de L por el seno de 30 grados por I y diferencial de L por coseno de 30 grados por J. Esto es todo el diferencial de L, el vector diferencial de L es esto. Porque ese diferencial de L va a tener una componente X y una componente Y. Y eso lo multiplico por el campo que está en la dirección J. Esto era 0,2 Tesla multiplicado por J versor. Y luego tengo que hacer I por J y J por J. Recuerden que el producto vectorial de un vector por sí mismo es 0. En cambio, I por J me da K. De este modo me queda este vector. I por el módulo del campo por el seno de 30 grados por L. Y para el lado D me queda la misma fuerza, pero con la misma magnitud, la misma dirección y sentido contrario. Es decir, la fuerza neta experimentada por el sistema es la suma de todas las fuerzas que da 0. Por lo tanto, el sistema experimenta una fuerza neta nula. Pero ¿qué pasa con el torque? El torque que experimenta esta espira plana, recuerden esto, es mu vector B. Y mu es igual a I por A por N. Acuérdense que acá, si en vez de tener una vuelta de espira tuviese 5, esto tendría que estar multiplicado por 5. Está multiplicado por el número de vueltas, N. Como acá tenemos una sola vuelta, es I por A, y la corriente, A el área,
N es un versor cuya dirección es perpendicular al plano de la espira y su sentido se define según el sentido de circulación de I. En este caso, el campo magnético está dado en el problema. Mu va a ser el producto de la corriente por el área por un vector perpendicular al área de la espira. También se los dejo pensar a ustedes. Fíjense, me vengo acá arriba y debo definir un vector que, si la corriente circula así, como está señalada acá, el vector n va a ser un vector perpendicular al plano y va a estar, por tanto, solo en el eje, perdón, en el plano XY, ese vector n. ¿Se ve? Y va a ser perpendicular a este lado el vector. Por lo tanto, sabiendo los ángulos, sugiero que lo grafiquen en el plano, a este lado, por ejemplo, y entonces tienen el versor n. Tiene que ser un vector de módulo 1 perpendicular al área. Ese vector, yo ya les pongo la solución acá, se expresa así: menos coseno de 30 grados por I versor más seno de 30 grados por J versor. De modo tal que tau, es decir, el torque, es mu por b, es decir, todo esto multiplicado por todo esto, y cuando ustedes hagan el producto vectorial de J con J, va a quedar 0. Lo único que importa es I por J, y eso es K, entonces me queda solo esto que está acá. ¿Se ven? Fíjense acá arriba que si lo pensamos al vector mu, que el vector mu es un vector perpendicular al área, les pregunto yo, ¿qué ángulo forma el vector mu con el campo magnético? Pi sobre 6, no, lo que forma pi sobre 6 es el plano de la espira con el campo magnético. Pero el plano de la espira forma 90 grados con mu. Entonces, 30 grados más ese ángulo que estamos queriendo saber, tiene que ser 90. Entonces, ese ángulo que queremos saber es 60. Entonces, el ángulo que forman mu, exacto, el ángulo que, eso sería pi sobre 3. El ángulo que forma el vector mu con el campo magnético es 60 grados. Y fíjense que acá, esto se lo dejo también para verlo, aparece, si quieren verlo así, el módulo de mu es esto. El módulo de b es esto. Y fíjense que acá aparece un coseno, porque el coseno de 30, ¿qué relación tiene con el seno de 60? Eso se los dejo a ustedes. Y ahí van a ver una relación que también pueden utilizar para resolver este problema. Entonces, el torque, cuando resuelvo toda esta expresión, perdón, me queda menos 1,73 newton por metros en la dirección K. ¿Ok? Un menos 1,73 joules por K. Bien. Tenemos un ratito cortito más. Les muestro un problema resuelto de los libros y les propongo que después los miren. Busquen estos problemas en los libros. Pensaba hacer otro más, pero no me vale el tiempo. Luego este problema está en otro libro, junto con este. Pero vamos a ir mirándolos de a poco, solo uno de ellos. Tenemos un alambre semicircular, porque circula, fíjense, corriente por la parte recta y por la parte curva
semicircular de esta espira plana. Aquí circula corriente en el semieje positivo de X, aquí circula corriente a través de la espira curva. El campo magnético va, podríamos decir, en el sentido positivo de Y, si este es el eje Y, el vertical, y el horizontal es X. Queremos encontrar la fuerza que actúa sobre la parte recta y sobre la parte curva. Sobre la parte recta, ¿qué tenemos que hacer? La fuerza va a ser I por diferencial de S por B. Y entonces lo que tenemos es, fíjense, diferencial de S va en este sentido, B va hacia arriba, diferencial de S por B me da un vector que es saliente de la pantalla. Si este es el eje X y este es el eje Y, esto sería Z positivo. Por lo tanto, el producto de estos dos me da el módulo de esto por el módulo de esto, el seno del ángulo que forman, que es 90 grados, por lo tanto el seno de 90 es 1, y en la dirección K, por eso aparece este K. La corriente es constante, sale y es la misma en cada elemento infinitesimal de S, sale fuera de la integral, y lo que tengo es la integral del campo, que también es constante, por el diferencial de S, que va desde 0 hasta 2R, porque el radio de la circunferencia es R, entonces voy desde 0 hasta 2R, me queda 2R y B por K. Esto es la fuerza que experimenta este hilo recto. Pero ¿cuánto vale la fuerza que experimenta el hilo curvo? Parece algo complejo, pero lo miramos rápidamente. Para hacerlo, lo que hacemos es, la fuerza que actúa acá sobre algún elemento diferencial es, sobre el elemento diferencial de S que está acá marcado, es I, la corriente que circula por ese elemento diferencial, por el diferencial de S por B. Diferencial de S por B me da una fuerza que ahora va hacia adentro, es decir, en el sentido de menos K, por eso aparece menos K. Entonces, este producto vectorial es I, después el módulo del diferencial de S, el módulo de B, el ángulo que forman, el seno del ángulo que forman, perdónenme. Entonces, I por B por diferencial de S por el seno del ángulo, y la dirección es menos K. Diferencial de S, multiplico por B, y me da un vector que va hacia adentro, por eso menos K. Este es el elemento diferencial, perdón, la fuerza que experimenta el elemento diferencial de alambre. Lo que tengo que hacer, como ahora el diferencial de S es un diferencial de arco, R diferencial de tita, este es el módulo del diferencial de S, lo que tengo que integrar es tita entre 0 y pi. Entonces lo que integro es todo esto que está acá, entre 0 y pi, reemplazando diferencial de S por R diferencial de tita. Siguen todos los pasos de esa integral y a lo que llegan es a una fuerza que vale menos 2 IRB por K, y que si se fijan es exactamente igual el módulo, tiene la misma dirección y sentido opuesto a la fuerza que experimenta esta parte del alambre. Que es esperable, porque vuelve a pasar lo mismo. Va a terminar siendo una fuerza que genera un torque, que genera un movimiento. Lo que va a hacer esto es, fíjense, el mu lo vamos a encontrar en una dirección perpendicular al área, el momento magnético es perpendicular al área, y va a ser saliente, viene hacia nosotros el momento. Si usamos la regla de la mano derecha, vamos a ver que mu viene hacia nosotros. Y el campo va hacia arriba, por lo tanto esta espira va a tender a rotar de manera tal que ese mu que está viniendo hacia nosotros vaya hacia el campo magnético, se alinee, y por lo tanto el plano este así, del semicírculo, va a tender a acostarse, a quedar perpendicular al campo. ¿Alguna pregunta sobre eso? Y ya con esto cortamos por hoy. Bueno, corto la grabación.